Marcos Buscaglia. ¿Cómo te va? Muy bien. Noto a la gente muy preocupada por el tema de la justicia, así que déjame darte algunos datos buenos para contrarrestar la mala onda. ¿Te parece? Salieron toda una serie de indicadores estos últimos días, yo diría muy buenos, en varias dimensiones. Actividad del cuarto trimestre, la economía, el Producto Bruto Interno se expandió 1% contra el trimestre anterior. Eso significa que estamos en el sexto trimestre consecutivo de expansión de la economía y creció 3,9 contra el cuarto trimestre de 2016. En el brochazo, sí. ¿Qué significa eso? Y te diría datos más fuertes de lo esperado, una economía que se va acelerando, que tiene ya muchos trimestres seguidos, hace rato que no veíamos tantos trimestres seguidos de crecimiento. Y te voy a decir el dato más interesante, que es cuando uno ve los datos de punta de enero y febrero, vienen datos muy buenos contra lo que uno hubiera esperado. Pensá que desde diciembre que empiezan a subir las tarifas, electricidad, gas, transporte, el inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, o sea, cantidad de servicios que suben. La inflación se dispara, uno hubiera esperado una retracción mucho más grande de los indicadores económicos, pero uno ve ventas de autos subiendo fuertemente, todo lo que es recaudación impositiva ligada a la actividad creciendo fuertemente, despachos de cemento, la obra pública la están frenando un poco, igual los despachos de cemento crecen fuertemente. Y yo diría que entonces esto nos muestra un país que está tomando otros motores de crecimiento. Me parece que esto es lo interesante. Crecimos, al principio crecimos liderados por el sector agrícola y por la obra pública. Me parece que ahora vamos a ir a cambiar y vamos a ver más, por ejemplo, obra del sector privado, residencial, construcción residencial, que al principio estuvo más parada, y vamos a ver el sector manufacturero creciendo más, sobre todo la automotriz, que este año va a aumentar mucho la producción y las exportaciones. Entonces me parece que vamos a hacer un cambio, y en cambio, perdóname, el sector agrícola, para completar, digamos, va a tener una retracción muy importante que va a pegar muy probable este crecimiento que ya lleva 6 trimestres y que probablemente se siga expandiendo durante el primer trimestre de este año, y que como te digo, los datos vienen buenos, el segundo tenga una macada, digamos, ¿no? Por el tema de la sequía que pega mucho la cosecha de soja y maíz, que son los más afectados, es durante el segundo trimestre del año. Pero te diría datos muy buenos en cuanto a actividad, no solamente cuarto trimestre, sino los datos de punta, yo diría, sorprendentemente buenos, dado el gran golpe al bolsillo, en definitiva, del aumento de tarifas. ¿Exportaciones? Exportaciones, las exportaciones no vienen tan mal, vienen creciendo. Por ejemplo, cuando uno mira las exportaciones más sensibles, uno diría a la competitividad, vamos a poner así, la que son las manufactureras, vienen creciendo cerca del 10%, lo que pasa es que las exportaciones crecen más del doble. Entonces el déficit comercial aumenta. Mucho de esta importación son bienes de capital y piezas para bienes de capital, aunque también hay un aumento obviamente de los bienes de consumo, ¿sí? Entre ellos, fíjate vos, muy importante el tema automotriz de nuevo. Esto es importante recalcarlo. ¿Qué es lo que pasa? Ventas de autos de la Argentina 2013, que fue el punto máximo, más o menos más de 900.000 autos. 2015-2016 caemos a 2015 a 600.000 autos. A partir de ahí se empiezan a disparar. Este año ADEFA pronostica más de 1 millón de autos de venta, ¿sí? Ahora, la producción de 2015 para acá cae. Porque, ¿qué es lo que pasa? Durante muchos años, hablando de seguridad jurídica, durante muchos años, la Argentina estuvo fuera del circuito global de inversiones automotrices. ¿Te acordás que lo tuvimos a Ratazzi el otro día? Dijo, bueno, ahora a partir del cambio de gobierno, cuando se levanta el cepo, empiezan a traer inversiones. Vos no invertís en un país donde no puedes sacar la plata. A partir de que levantas la restricción, empiezan a venir inversiones. Un montón no, pero algo. Empleo. Empleo. Salieron números el otro día, ¿no? También muy interesante porque bajó la tasa de desempleo, si comparamos cuarto trimestre contra cuarto trimestre para hacerlos homogéneos, de 7,6 a 7,2, pero con un gran aumento, ahí tenemos un gráfico para mirar, de 7,6, fíjate, en el cuarto trimestre, diciembre de 2016, a 7,2 en el cuarto trimestre de 2017, pero con gran aumento de lo que se llama la tasa de actividad, que es como si fuera el porcentaje de gente dentro de la población que o está empleada o busca empleo. ¿Qué significa cuando uno pone todo esto junto? Se crearon un montón de empleos el año pasado, Carlos. Se crearon más de 400.000 empleos. Hace muchos años que la economía no genera tantos empleos. Y acordate que el sector público no está generando empleo, genera muy poco, con lo cual esto es empleo privado, ¿sí? Entonces me parece muy buen dato. Y el último dato bueno que te digo, me parece que creo que es el que más le pega al corazón, por lo menos a lo que quiere el presidente, es
Se estima, Gonzalo Rosado, que es publicó esto en Twitter, es un econometrista muy prestigioso de Itela, se estima que la tasa de pobreza, ¿sí?, va a caer fíjate ahí, tenés del 30,3, vamos a también comparar segundo semestre del año pasado, que es el segundo número de 33, sí. ¿sí?, a 25,8 el segundo semestre. Esta es la caída en el nivel de pobreza. La última es una estimación de Gonzalo Rosado, como tiene un econometrista muy prestigioso. No lo comparamos con números anteriores porque acordate que el INDEC publicaba datos truchos, vamos a poner así. Sí. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que esto se produce sin baja de inflación prácticamente. La línea de pobreza, esta línea de pobreza... Entonces, ¿por qué hay menos pobres si la inflación sigue siendo alta? Yo creo que es un tema que te muestra que el empleo viene creciendo fuerte. Si vos me hubieras preguntado a mí, hace un tiempo, ¿pensás que podía caer tanto la tasa de pobreza con una inflación que está más o menos constante en el 25? Te he dicho, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una parte, cuando uno mira a grosso modo la tasa de pobreza, el 30% que era inicialmente, 30-31%, hay un porcentaje, más o menos 10%, que son familias que tienen como la napa de agua acá. Y cuando sube la inflación, le sube la napa, y cuando baja la inflación... lo que te quiero decir es que uno esperaba que la baja inicial sea por baja de inflación. Pero la inflación, al final, 25 en el 2015, más o menos 25 el año pasado. O sea, no hay una baja inflación sustancial. ¿Qué te dice eso? Que muy probablemente cuando realmente la inflación baje del 20%, lleguemos al 15%, vamos a ver todavía para 2019 una baja más pronunciada de la tasa de pobreza. Conceptualmente, ahora olvídate de todos estos detalles. Se podría decir que para lo que es la historia del gobierno Macri y la perspectiva que podemos imaginar o pensar o suponer para los próximos 2 años, supongamos. ¿El gradualismo está funcionando? ¿Finalmente era la receta? ¿O todavía es prematuro decir esto? Es prematuro porque al final... ¿Cuál es la lógica de esto? ¿A dónde lleva? Si es que hay una lógica. Claro, está muy bien la pregunta. Yo creo que la lógica es... Sí, el problema del gradualismo siempre es que nos deja vulnerable ante subas de tasa afuera, y el mercado como lo hablamos varias veces, el mercado internacional está más complicado. Entonces, si eso no representa un problema de financiamiento para la Argentina, nos juntamos dentro de unos años a decir que fueron unos genios. O sea, lo que me está... A ver, ¿cómo? Fueron unos genios. Porque dijeron, bueno, de vuelta, sí, Marco, me pasé. Pero si no, si hay un problema afuera, si hay un problema, la gente va a decir, Expert tenía razón al final. Entonces estuve en Mendoza en la reunión del BID. Muy buena preparación, yo diría, por parte del BID, del Gobierno Nacional y del Gobierno de Mendoza. ¿Qué hubo de interesante ahí? Muchos seminarios, tenía mucho foco en lo que es lo que llama las PPP, que es esto que se llama participación público-privada. Es la apuesta del gobierno, sí, es la apuesta del gobierno y de muchos gobiernos de Latinoamérica para incorporar financiamiento privado a la construcción de obra pública. Te diría, para ponerlo elementalmente, es posponer gasto público en obra. Es decir, primero viene el privado, se adjudica la obra, con su capital o con deuda del privado construye, y después el gobierno le va dando unos certificados cada 3 meses de obra que implican un repago de eso que invirtió. Un programa muy ambicioso tiene Argentina, 26.000 millones de dólares. La primera parte se licita el 20 de abril, de hecho estamos muy cerca. La primera parte es la parte de licitación de las rutas, las típicas rutas, la 7, la 8. ¿Se licita cuándo? 20 de abril es la fecha. ¿Cuándo eso se va a estar haciendo? Yo diría que el objetivo, cuando uno mira los números del gobierno, estiman que este año yo lo veo más para algo de 2019 que 2018. Si vemos algo en 2018 va a ser muy al final de año. Entonces, todo esto que estás contando, ahora míralo en relación con las elecciones. ¿Cómo pensás que marcha Macri hacia las elecciones con esta advertencia que hiciste, que es todo está más o menos bien, hay un riesgo de afuera de tomar aire por la ventana y que te entre un virus? Claro. Pero si eso no sucediera, ¿cómo pensás que le pega esto a la política? Yo creo que bien para el gobierno, en el sentido que al final vas a entrar con un crecimiento moderado, pero algo de crecimiento. ¿Por qué moderado? Por lo de la sequía, ¿sí? Este año. Pero me parece vas a entrar en una posición para tener un crecimiento bastante más acelerado al momento de las elecciones, y mismo a junio. Acordate que acá las decisiones políticas se toman en junio, que es las candidaturas, las alianzas, sí, etcétera. Me parece que podés entrar a junio con una economía creciendo fuerte, sobre todo si se verifica el otro pronóstico que, digamos, muy exógeno para Argentina, que es que se termine la Niña, que se termine la sequía. ¿Sí? Supuestamente
ahora en nuestro otoño, en la primavera del hemisferio norte, la Niña termina, nos vamos a lo que se llama neutral y eso implicaría un patrón de lluvias más normal. Pensá que este año pegó muy fuerte, con un patrón de lluvias normal podrías tener un aumento de la cosecha muy fuerte el año que viene, mucho gasto público, acordate, le están dando a la provincia de Buenos Aires 44.000 millones de pesos adicionales el año que viene para poder gastar, más me parece la materialización de estas cosas como PPP y proyectos privados. Bueno, última pregunta. Sí. Yo soy Urtubey, Massa, Schiaretti, el que vos quieras. Sí. Lo contrato o lo convoco a Marcos Buscaglia y le digo, a ver, ¿por dónde meto el cuchillo para las elecciones del año que viene en esta economía? Hoy por hoy no tienen que hacer nada. Me parece que tienen que parar a sentarse en junio del año que viene. Me parece que si en junio del año que viene la economía está creciendo como uno esperaría, 4%. Sos asesor de ellos, sí, no te borres, ¿no? No, bueno, le digo, no, déjalo que pase a Carlos de candidato, le digo. Porque en ese contexto me parece que el candidato, digamos, me parece que el gobierno tiene... Que vaya Cristina, claro. Mándenlo a, no sé, a Zanini, A Parrilli. Lo querés a Parrilli, candidato. A Parrilli. Gracias, Marcos. Vamos ahora a un corte. Después de esta pintura, no sé, a mí me dejaste... Y te levanté un poquito el ánimo. Me dejaste inquieto porque te veo demasiado optimista. Empiezo a sospechar. Empiezo a desconfiar.